Dios le bendiga a todos, amada iglesia, iglesia bautista de Buenavista, acá en Calley, mi amada iglesia, mis amados hermanos, consiervos, colaboradores, como dice Pablo. Un abrazo a todos, espero que se encuentren bien allá en sus casas, que estén tomando las medidas de seguridad necesarias, ¿verdad? Para evitar los contagios, que ha habido una alza dramática en estos últimos días, por lo que se han puesto unas restricciones adicionales. Esperamos en el Señor, ¿verdad? Y confiando en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todo, que pues esto vaya pasando, vaya menguando, o como suelo decir a veces, que nosotros nos vayamos adaptando también a esta nueva realidad, a esta nueva situación donde estamos viviendo ahora y rogando al Señor que los que están enfermos, pues que el Señor los vaya sanando y que sirva de testimonio de gracia de Jesucristo y protegiendo a aquellos que están entonces sin enfermarse y confiando en el Señor. Esta mañana, esta noche, quiero decir, nos toca el estudio bíblico de las características de la iglesia y hemos estado dando estos estudios basados en el libro de Hechos, capítulo 2, de los versículos 41 al 47, hasta el final del capítulo 2, y hemos sacado 12 características para hablar acerca de cómo se comportaba esa iglesia naciente, esa iglesia recién establecida por el Espíritu Santo y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que quisiera primeramente encomendarme a Dios en oración y tener el estudio de acuerdo a cómo estamos en la palabra. Así que denme un minutito, ¿verdad? Solamente para orar. Si quiere acompañarme a orar allí en su casa, pues oramos juntos. Así que yo sé que en las casas hay mucho entretenimiento, pero esperamos en el Señor que esto le sirva como aprendizaje para su gloria. Oramos y lo oramos a nuestro Señor. Padre Santo y Dios de infinita bondad y de gran misericordia, te ruego, mi Dios, en este momento que seas tú con cada hogar, en su casa, Señor, en cada familia, en su hogar, que está aprendiendo y escuchando este video, Padre amado, y aquellos que lo van a escuchar eventualmente, lo van a escuchar después, Padre Santo. Te pido, mi Dios, que los llenes de tu palabra, de tu gozo, y que los cuides y los protejas en sus hogares, mi Dios. Rogamos, Padre Santo, que seas tú utilizándome como instrumento tuyo para tu gloria y para la edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por la tecnología. Te pedimos, Señor, grandemente que seas tú con cada uno de los que están enfermos. Muéstrale, Señor, tu gloria, con las posibilidades, Señor, de que se les predique el Evangelio si no te conocen. Si hay algunos siervos, Señor, pues dale la paz y el gozo que viene de ti, de la esperanza que está en ti, Señor. Yo sé que son momentos difíciles para ellos y para la familia. Te ruego, mi Dios, que tú seas con cada uno de ellos. Bendícenos, Señor, úsanos como instrumento para tu gloria y que el Evangelio no se detenga, Padre amado. El Evangelio sea proclamado a pesar de lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amados, me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. Estamos teniendo una serie de estudios de el libro de Hechos, ¿verdad? Y cada miércoles o cada bisemana estamos con el hermano Manny estudiando el libro, no el libro, sino más bien un panorama del Antiguo Testamento. Y ha ido libro por libro panorámicamente, no versículo por versículo, pero sí panorámicamente. He estado enseñando el libro, el Antiguo Testamento. Y otro miércoles sería el que corresponde hoy. Estamos dando entonces el estudio de el libro de Hechos, más bien las características de la iglesia basadas en esta porción que mencioné ahorita. Hechos capítulo 2, de los versículos 41 al 47. Y bajo esos versículos, como mencioné anteriormente, sacamos 12 o puntualizamos 12 características de la iglesia que deben ser las características prevalecientes en el día de hoy. Así que vamos a empezar a hacer lectura de la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 2 versículos del 41 en adelante. Hechos capítulo 2 del 41 al 47. No sé cómo quedó eso.
Hice una pausa, nunca había hecho una pausa. Vamos a probar. Busquen sus Biblias y busquemos Hechos capítulo 2, 41 al 47. Dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Qué hermosa palabra de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De la obra del Espíritu Santo. El libro de Hechos se le iba a llamar, o pudieron haberle llamado, se le llama Hechos de los Apóstoles y pudieron haberle llamado Hechos del Espíritu Santo. Eso dicen muchos comentaristas y es la realidad porque es la obra del Espíritu Santo, obrando, poniendo el querer como el hacer en esas personas que acababan de ser el pueblo de Dios, de convertirse en parte de la familia del Señor. Así que vamos a mirar brevemente un resumen de las características de la iglesia, de las que llevamos ya, y entonces continuamos con la que nos corresponde el día de hoy, la característica número 7, la número 7. Número 7 dije, pero no es la 7, es la número 8. La característica número 8, la que nos corresponde el día de hoy. La 7 fue una iglesia que da culto, que fue hace 2 semanas que la estuvimos enseñando. Una iglesia que da culto a Dios. ¿Ve? Ahora, ¿cuáles eran las características que ya hemos tocado? Están los videos en YouTube, están ahí cada uno de ellos. Una iglesia que aprende. Y dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que tiene comunión y en la comunión los unos con los otros. Una iglesia que ora y en las oraciones, dice el texto. Una iglesia reverente y sobrevino temor a toda persona y explicamos qué significa esa palabra en sus dos vertientes. Una iglesia que sucedían cosas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una iglesia solidaria, una iglesia que repartía de sus bienes y a cada uno de acuerdo a su necesidad. Una iglesia que da culto a Dios, una iglesia que perseveraba cada día en el templo. Y hoy una iglesia feliz, y eso lo vemos en los versículos 46, cuando dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Próximamente, el próximo estudio sería una iglesia sencilla y esa la vamos a tocar ya para las próximas 2 semanas. En este caso, vamos a tocar ese tema que es la característica número 8, una iglesia feliz. Y como introducción, vamos a ir a buscar ya el bosquejo que tengo. Aún no sé compartir la pantalla en este medio para que podamos verlo en Zoom se puede, pero no sé hacerlo por este medio y por lo pronto pues vamos solamente a escuchar. Una de las cosas que no se puede obtener en el mundo es una felicidad completa. No se puede obtener en el mundo una felicidad completa y total. Hay un refrán que dice así o similar a este: el dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero puede comprarte una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprarte ropa, pero no la belleza interior. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero no la felicidad. Yo le añadí, el dinero puede comprarte libros, pero no la sabiduría. Puede comprarte cosas para tus hijos, pero no el amor de ellos. Puede comprarte una posición, pero no puede comprarte una buena reputación. Uno puede estar contento por muchas razones, pero la realidad es que la felicidad total no se encuentra en las cosas ni en el dinero. Como quien no puede tener muchas cosas, ¿verdad? Y aquí fue que se me fue el PowerPoint, pero lo tengo aquí. Uno puede estar contento por muchas razones, por ejemplo, por quien te acompaña, por buenas ventas si en tu trabajo eres un vendedor,
por buenos amigos, pero la realidad es que pues, la compañía puede irse, o sea, la compañía se va, las ventas bajan, los hijos crecen, los amigos te dejan. Sin embargo, la iglesia creciente era alegre y tenía muy buenas razones para estar alegre y estar contenta. La alegría o el gozo, ¿verdad? Una iglesia feliz, la alegría es una extraordinaria descripción de los convertidos a Cristo. El gozo ha sido una de las características en cuanto a cualquier tipo de reforma o avivamiento en la historia del cristianismo. Todo ha sido, bueno, todo lo que ha ocurrido basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues ha generado gozo. Quisiera leerles Nehemías capítulo 8, versículo 10, que lo tengo aquí cerquita. Dice, luego les dijo, id, comed con grosura y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En este momento, en este contexto de Nehemías, se acababa de leer el libro y el profeta Esdras estaba allí leyendo el libro y ellos vieron la obra del Padre, de Dios Padre en el pueblo de Israel hasta ese momento, ¿verdad? Que estaban allí y ellos entendieron cuán bueno y grande es Dios, cuán miserable éramos nosotros, ¿verdad? En este contexto, cuán miserables somos y cuán miserables eran ellos por haber desobedecido tantas veces a Dios y a la misma vez de cuánta misericordia el Señor Dios tuvo con ellos. Por eso entonces comenzaron a llorar arrepentidos y a la misma vez el Nehemías, ¿verdad? Y el profeta Esdras comenzaron a decirle que es día de gozo porque el Señor les había hablado, por lo que entonces cada avivamiento está relacionado con el gozo y con la alegría. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas razones y quiero desglosarlas aquí en el estudio. Las personas del mundo pues ven a la iglesia como una especie de lucha moral que le quita la vida y de estrecheces. Ser cristiano significa eliminar todas las cosas que me dan alegría y gozo. Claro, le dan alegría y gozo sin Cristo, pero son momentáneos. El gozo de la iglesia es consistente, constante, porque no se va a detener, porque nuestra esperanza está guardada en los cielos por el poder de Dios. Por lo tanto, creen que es mejor estar fuera o vivir fuera de la iglesia y estar felices fuera de la iglesia porque entienden y creen que la iglesia es un concepto aburrido y también que le quita el gozo y el disfrute de la vida. Nada más lejano de la verdad, nada más lejano de la verdad. Vayamos a Corintios, ¿vale? Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El problema que tiene es que los no creyentes hay que predicarles el evangelio, hay que enseñarles y darles a conocer que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que el destino del que no cree en Jesucristo es el infierno, el lago de fuego de azufre, el juicio, la ira de Dios, todo lo que se lo puede mencionar todo. El asunto es que como ellos no pueden verlo de manera espiritual, pues entonces no van a entender cuál es nuestro gozo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural, ellos, ¿verdad? Los que no son cristianos, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, la iglesia es feliz, pero no está, no se puede comparar con cómo lo ve el mundo versus cómo somos y cómo creemos nosotros que somos. La iglesia que estaba en el libro de Hechos realmente era feliz por lo que Dios había hecho en ellos. Era una iglesia que tenía alegría y una alegría en el corazón. He visto películas, ¿verdad?, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales el Señor Jesús pues aparece como
Desde que sale como derrotado, como triste, pero sin embargo, no necesariamente era así. Obviamente, las caras pues no se pueden, no se pueden leer, pero sí las formas en que se expresaba, según las escrituras, podemos notar que había momentos en que el Señor se gozaba con las personas y disfrutaba, ¿verdad?, de la compañía de sus discípulos. Era muy firme en su enseñanza, pero era gozoso. Él estaba gozoso. Tuvo momentos de sufrimiento, por supuesto, pero Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. Él estaba claro y tenía muy claro que su alegría y su gozo venía en la esperanza de lo que iba a lograr. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él vino a morir en una cruz, a sufrir en una cruz, a pagar el precio de nuestra maldad en una cruz. Muere, resucita el tercer día, y cuando resucita, pues rescata a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Salva a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo y les regala la vida eterna. Amados, tenemos que creer esto firmemente, porque la realidad es que no podemos ver solamente el sufrimiento de Jesús, sino también el gozo de que Él tenía, de la esperanza o de lo que iba a ocurrir. Él se iba a quedar satisfecho, Dios iba a quedar satisfecho con lo que iba a hacer su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa misma esperanza que está en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Una de las descripciones que estamos en el estudio, ¿verdad? Tuve que hacer una pausa. Estaba explicando que una de las características de la iglesia, ¿verdad? Y de la vida de Jesucristo reflejada en la iglesia, la vemos aquí en este libro de Hechos. La comparación que hice con relación al mundo. El mundo piensa, ¿verdad?, y cree que nosotros como iglesia somos un tipo de restricciones o un tipo de restricción que le limita la felicidad al ser humano, pero no es así. Estaba explicando que no es de esa manera. Sin embargo, la descripción que vemos de la alegría de la iglesia en el libro de Hechos es la misma que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Y no, miren, quiero agregar que a veces sé que hay muchos grupos, o tal vez grupos religiosos o grupos cristianos, que son muy estrictos, muy exigentes en cuanto a ciertas dogmas, ¿verdad?, o ciertas prácticas dogmáticas que pues, dan la impresión de que no hay gozo de el estar en Cristo, ¿verdad? Que no hay un gozo de servirle a Cristo, y se ven muy serios, se ven muy rígidos. Sin embargo, debe haber un gozo. No es que debe haber alegría. No es que nos gocemos de las cosas del mundo, es que nos gozamos de que estamos en este mundo sin ser de aquí. Y eso pues, debe generar algún tipo de felicidad interna, si se llamamos a nuestro Señor Jesucristo. Él viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Y esa comparación que vemos, o esta enseñanza, esta historia que vemos en el libro de Hechos, una historia verídica, ¿verdad? Un libro que narra los eventos ocurridos, debe ser la misma del resto del Nuevo Testamento, y así lo vemos, por cierto. Él mismo muestra, Pablo muestra en Filipenses cómo se llama, o cómo se habla del gozo que tienen y la alegría que tienen él y de lo que goza la iglesia de Filipenses. Dice Filipenses 2:18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 4, de los versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Él está hablando acerca de ese gozo, de esa alegría, de esa felicidad. Y le está diciendo, sigan así, háganlo, estén siempre gozosos. El Señor está cerca.
Entonces, el apóstol Pedro, pues, como vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribe del gozo de los expatriados. Y aquí Primera de Pedro es una carta hermosa también. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, Primera de Pedro 1, del 7 al 8, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Me gustaría decir brevemente el contexto de Pedro. Él está escribiendo a los expatriados, como dije ya, pero expatriados perseguidos a muerte por causa no solo de su fe, sino también por causa de los romanos, ¿verdad? Una causa política, una causa religiosa y una causa política. Estaban siendo perseguidos y asesinados. Así que tuvieron que huir. Y en esa huida es que Pedro entonces le escribe acerca de regocijarse en el Señor, porque ahora no lo ve y están sometidos un poquito a una prueba, pero realmente todas las pruebas que pasemos aquí en la tierra, pues son pasajeras comparadas con el gozo que vamos a tener en la eternidad. Por lo tanto, no es que estemos alegres, contentos y pasando por alto el sufrimiento, porque es una realidad que vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, pero no es pasando por alto ese sufrimiento y estar siempre contento o estar siempre en victoria, a pesar de que tienes un dolor, porque sufrimos y pasamos diferentes circunstancias, como estamos pasando ahora, circunstancias económicas, circunstancias con la familia, con la alimentación, con miedo a la pandemia, o perdón, con miedo al contagio del coronavirus. Todo esto es una realidad, pero y nos causa sufrimiento, angustia, dolor, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando muere un familiar, sufrimos, lloramos y lloramos todos juntos, pero a pesar de todo eso, entonces nuestro gozo y nuestra esperanza está en Jesucristo, que sobrepasa todas las cosas que están aquí en la tierra. Recordemos que somos peregrinos y extranjeros. Cristo viene por segunda vez, viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él cogió y nos puso y nos dejó aquí y oró, intercedió por nosotros, diciéndole a Dios Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso es que tenemos que alzar nuestra mirada al cielo, hacia la eternidad, y gozarnos en la esperanza única que es la que es Jesucristo nuestro Señor. Hay muchos otros pasajes que hablan del gozo, pero Filipenses es una de las cartas que toca mucho ese tema. Por ejemplo, vemos el versículo 4 cuando dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El versículo 18 del capítulo 1. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Esto nosotros debemos gozarnos también en que otros hermanos estén proclamando el Evangelio, proclamando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 25 del capítulo 1 de Filipenses dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahora vamos al capítulo 2 y solamente estoy leyendo algunos versículos, ¿verdad? Algunos versículos. Capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Versículo 17 del capítulo 2. Y aunque sea derramado en libación sobre vuestro sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Versículo 29 del capítulo 2. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Y el capítulo 4, el versículo 1 dice de Filipenses: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. ¿Sí? La carta del gozo le dicen, la carta a los filipenses, la carta del gozo. Y estoy basando, ¿verdad? Como hemos explicado, que es una iglesia feliz, es una iglesia feliz, no es que una iglesia no va a pasar por sufrimiento. No, sí vamos a pasar por sufrimiento, sí vamos a pasar por tribulaciones, pero somos y nos gozamos en quien es nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que está guardada en Él. Una de las cosas que produce el gozo de la iglesia de Cristo es saber que Dios nos ha librado. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 7 y 8, dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Sacaban demonios y los cojos caminaban y paralíticos empezaban a andar, y eso genera gozo. Nos gozamos por las cosas y la obra que el Señor hace. Hay gozo cuando a través del Evangelio se convierten en creyentes los suyos, los que Él salvó. Hechos capítulo 15, versículo 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los testimonios que podemos ver en las escrituras de gente convertida generan gozo. Miren, a veces eh, queremos estar más gozosos, pero a veces cuando pues la iglesia se estanca, vamos a ponerlo de esta manera, a veces la iglesia se estanca en un sentido ya sea de crecimiento espiritual, en un sentido de crecimiento numérico, es un indicativo de que no se está evangelizando, y hay un estancamiento, pues como que uno se siente, se le va el gozo, realmente piensa que se le va el gozo, pero tenemos que acordarnos que el gozo no viene por las cosas que nos ocurren, sino por la esperanza que está guardada en el cielo. El gozo no ocurre por las circunstancias que tenemos alrededor. El gozo ocurre porque amo a Jesucristo, me salvó, me libró, me convirtió, y a Él sea siempre la gloria. Entonces, a veces hemos tenido pensamientos muy humanos o pensamientos que son muy dirigidos, ¿verdad? De cómo piensa alguien que no es cristiano, y nos frustramos. Nos frustramos. Sin embargo, les ruego y oro al Señor para que nuestro pensamiento esté cautivo a la palabra de Dios y a la esperanza que está en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo nos llena de gozo, aún, como estaba diciendo, aún en las tribulaciones. Dios mismo nos consuela cuando pasamos por el desierto de la soledad. En Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 4 al 16, pero vamos a ir del 4 solamente hasta el 7, lo voy a leer breve, lo voy a leer un momento. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ninguno tuvo reposo de nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera con conflictos, de dentro temores, pero Dios nos consuela, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé más. No estamos exentos de las tribulaciones, del dolor, de las circunstancias, como estamos pasando la pandemia. No estamos exentos, no estamos librados de eso. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hechos también explica: es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Así que no se trata de las cosas que nos ocurren. Vamos a sufrir, vamos a llorar, como dije ahorita, vamos a tener diferentes dificultades que nos van a hacer
pues, nos van a quitar la alegría y se nos va a olvidar que tenemos nuestra esperanza en el cielo. Amados, a veces ante la pérdida de los familiares, que es muy dolorosa, es muy comprensible, pero a veces estamos demasiado tiempo sufriendo por personas que pues se fallecieron, familiares cercanos. Mi papá hace 6 años que falleció, aún me duele, pero yo tengo mi voz y mi esperanza en el Señor. No estoy atribulado por esa pérdida. Tengo la experiencia, mis amados, de una hermana que en nuestra iglesia, le doy gloria a Dios por ella, que en un periodo muy corto, estoy hablando tal vez de 2 meses o 3 meses, su esposo fallece, fallece su papá y fallece su hermano mayor en un periodo de 2 meses. No creo que haya pasado de 2 meses, 3 meses. Y realmente yo, habiendo siendo su pastor, no encontraba palabras, no encontraba forma, no solamente llegué a su casa a estar allí. Le dije, no sé qué decirle, amada hermana, estoy tan dolorido, yo había agotado mis recursos de consuelo el primer fallecimiento y estuvimos allí. Pero la respuesta de ella fue, bueno, el Señor está conmigo. Es una que ama a Cristo y sabe que su esperanza está en Jesucristo. Me duele el alma, me duele el corazón, pero Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control y me gozo por su respuesta, porque en lugar de yo tratar de ministrarle y ayudarle a ella en su consuelo, pues ella me ayudó y me ministró a mí. Entonces, por eso yo le digo, mis amados, que cuando nosotros estamos constantemente mirando al cielo, pues vamos a hacer y a tener mejor consuelo. Eso el mundo no lo entiende. Los cristianos, los que no son cristianos, no entienden eso, no pueden entenderlo porque estas cosas se entienden de manera espiritual. Por lo tanto, nosotros cuando miramos al cielo y ponemos nuestra mentalidad cautiva a la palabra de Dios ante todas estas situaciones que nos duelen, pero las pasamos, ¿verdad? Y nos recordamos, y el Espíritu Santo nos recuerda que este es pasajero. Sobre todas las cosas nos gozamos por la salvación que Dios nos ha dado, nos ha regalado por la fe en Jesús. Jesús dice que debemos gozarnos perdón. Jesús dice que debemos gozarnos. Lucas dice, pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Es decir, lo que escribí es, Jesús nos dice de qué debemos gozarnos y también nos dice de qué no debemos gozarnos. Y por eso es que nos regocijemos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Alegría, la palabra alegría que utiliza el libro de Hechos es saltar de gozo, es exultar, regocijarse, gozar, alegría, regocijo, gozarse grandemente. Es decir, que la descripción de la palabra que está en el libro de Hechos de alegría no es solamente estar meramente feliz, es que había gran gozo, estaban muy gozosos, y como la traducción de la palabra dice saltar de gozo, pues entonces era un gozo tremendo, buenísimo, ¿verdad? Bien profundo. Es que a quien más se le perdonó, ¿verdad? Más sirve, más se goza en Cristo. No, la pregunta que debemos hacernos como iglesia es que si nosotros estamos conscientes de que nuestro gozo no se basa en las circunstancias, sino en la esperanza. Debes preguntarte, o debemos preguntarnos todos, cuando nos pasan cosas difíciles y las sufrimos, que son genuinas, ¿verdad? Que la estamos sufriendo. Llega a nuestra mente el consuelo de que Cristo tiene el control de todas las cosas, que nuestra esperanza está en Jesús, que nuestra esperanza está guardada en los cielos, para que nosotros continuemos con ese gozo. A veces si nos quedamos pegados en el sufrimiento, mis amados, puede pasar y es entendible, pero necesitamos escuchar no solo la palabra de Dios en oración, sino también a otros hermanos que nos ayuden a salir de esa tristeza profunda o tal vez esa depresión. Y solamente el Señor nos saca de ese lugar. Solamente la mano del Señor nos saca de ese lugar. Recordemos que
Jesús no va, o Dios Padre, Jesús no va a bajar de nuevo al cielo para abrazarnos. Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Los brazos abrazadores de los brazos abrazadores de Cristo es la iglesia orando e intercediendo por las personas que están en sufrimiento y recordándoles también el evangelio de salvación. Así que nuestra alegría no está basada en la nada, sino en la manifestación de Jesús en nuestras vidas. Es una contradicción, esto lo dijo Dr. Martin Lloyd-Jones, del libro Cristianismo Auténtico, el primer tomo. Es una contradicción que la iglesia esté muerta y aburrida cuando Cristo fue quien lo redimió. La redención que Jesús hizo por nosotros debe causar gozo aún en las peores tribulaciones. En el interior de cada creyente está allí la esperanza viva de que iremos al cielo con Jesús y allí estaremos mejor que en cualquier otro lugar. Dice, y vuelvo a primera de Pedro, ahora voy al saludo de la carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que debemos recordar eso cuando estemos en diferentes dificultades. Yo lo tengo que recordar cuando paso en dificultades y tenemos diferentes situaciones. Tenemos un hermano pastor que ha dado un testimonio tremendo, no porque él esté dando su testimonio, sino que veo su testimonio en la confianza de nuestro Señor Jesucristo y la soberanía de Dios en la situación con su hijo. De la salud de su hijo, y oramos y continuamos orando. Su hijo ahora mismo pues ya está mucho mejor, pero hubo un momento en que no sabían qué iba a pasar, pasarlo, y su hijo tiene 1 añito de edad, y fue tuvieron que llevarlo a emergencia, de emergencia tuvieron que ponerlo en intensivo, no se sabía lo que era posible un contagio de coronavirus, todo esto, y obviamente orando nosotros y él dándonos su reporte, pues vemos la mano poderosa de Dios en él, en su esposa, en su familia, confiando en el Señor, con dolor, con llanto, pero confiando en el Señor. Y realmente pues el Señor está dándole ese respaldo. A veces nosotros mismos sufrimos y se nos olvida que Dios está en control de todas las cosas. Así que no nos olvidemos de eso cuando estemos tristes. Yo sé que hay una tristeza profunda que a veces llega, que necesitas de la mano poderosa de Dios, pero también de la mano poderosa de la iglesia, del brazo de la iglesia, para interceder por ustedes. Así que tenemos eso también como parte de un testimonio, y entre muchos otros testimonios de lo que Dios hace. Recordemos que la alegría no significa ausencia de tristeza. Hay y habrá muchos momentos que pasaremos por angustia y dolores, pero si recordamos lo que somos y lo que Dios hizo, sobrellevaremos la carga, entonces el dolor se vuelve gozo. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan. Tremendo, ¿verdad? Pero también dice que llorad por los que lloran. No solamente es que haya gozo sin sufrimiento, también lloramos con los que lloran. Y hay lloros que son de gozo también, así que tenemos de todo, mis amados. Somos pecadores, comprados, redimidos por la sangre de Jesucristo, que estamos en este mundo y que en este mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar en aquel que venció el mundo. Siempre habrá persecución por el Evangelio, y aún en eso nos debemos gozar con alegría. Fíjense que cuando nosotros somos atacados o somos la causa de ataques por el Evangelio, por predicar el Evangelio, por enseñar de Jesucristo, eso debe causarnos gozo, no tristeza. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos y de la opinión pública. Y cuando nosotros estamos teniendo ese concepto de qué opinan de mí, pues entonces estoy desconcentrando
mi atención de Cristo para satisfacer la atención de las personas. Si las personas, si mi preocupación es quedar bien delante de las personas, recuerda esta frase. Si mi preocupación es estar bien delante de las personas, es que estoy quedando mal delante de Dios. Mi satisfacción debe ser, ¿no? O mi objetivo debe ser satisfacer y quedar bien delante de Dios, delante del Señor. Las personas, pues Dios hará su juicio, ¿verdad? Y si nosotros somos causantes de que nos vituperen, nos ataquen, nos digan fanáticos, los aleluya, todo este tipo de cosas, bueno, gocémonos, porque esos son parte de los pequeñitos y minúsculos sufrimientos que que pasaremos por causa del Evangelio. Hay lugares donde son mucho mayores, hasta la vida han perdido por causa del Evangelio. Cuando Pedro le escribe a los expatriados, en la capítulo 4 de Primera de Pedro, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mateo capítulo 5, versículo 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que, amados, vemos vemos cómo la alegría, la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de Hechos, era una iglesia feliz, y era una iglesia feliz porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo también que está obrando en cada uno de nosotros. También vemos, mis amados, que este gozo y esta alegría, esta felicidad que viene de Cristo, está plasmada en toda la Escritura como hijos de Dios vivientes. Por las muchas pruebas que pasamos, a veces es difícil disfrutar y gozar y estar alegre. Por eso es de vital importancia poner nuestra mirada en Cristo. Si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que tener fe en Jesús y hacer las cosas para Él y solo para su gloria. Dios está consciente de nuestras debilidades y por lo tanto sabe qué cosas nos quitan el gozo, y por eso nos exhorta a gozarnos en Él. La palabra gozo, yo dice como cuántas veces se repite en la Biblia. La palabra gozo aparece 132 veces en la Biblia. Gozaos aparece 11 veces en la Biblia. Regocijaos aparece 8 veces en la Biblia. Gozosos aparece 14 veces en la Biblia. Júbilo, que también parte de la alegría, aparece 34 veces en la palabra de Dios. Y alegría aparece 118 veces. Y el Salmo 97:1 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas. Es decir, si Dios nos puso ese tema tan y tantas veces en la palabra de Dios, es que Él espera y quiere y desea que nosotros nos gocemos en Él. Por eso le alabamos y disfrutamos de su compañía, porque Él nos salvó, nos rescató de donde estábamos, de lo que éramos, y nos dio vida juntamente con Cristo. He explicado esto, pero antes estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritual, separados de Dios. Y separados de Dios sin ningún tipo de posibilidad de yo buscarle a Él. Entonces Cristo, por la fe en Jesucristo, Él nos da vida a nuestro espíritu, que nos une a Dios, nos salva, nos rescata y nos pone en paz con Dios, porque antes estábamos enemistados con el Señor. Y Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios hecho hombre, quitó entonces esa enemistad, declarándonos inocentes, Él pagando por lo que yo debía pagar, y nos declara inocentes, y ahora tenemos paz para con Dios. Eso debe causarnos alegría, debe causarnos gozo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Voy a ir concluyendo ya con una cita del doctor Martín Lloyd Jones de su libro Cristianismo Auténtico. Dice: amigo amado, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entre paréntesis, Colosenses 3:2.
Y entonces, como estos primeros cristianos, serás lleno de un espíritu de alegría y pasarás tus días alabando al Señor que te ha librado del reino de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Libro Cristianismo Auténtico, tomo 1 del doctor Martin Lloyd-Jones. Y concluyendo ya, mis amados, espero que hayamos entendido la diferencia, ¿verdad? Entre estar gozosos con las cosas que nos ocurren en el mundo y alegres, que no está mal hacerlo, pero estar gozosos con lo que es el Señor, con lo que está haciendo en nuestras vidas y con la esperanza que está guardada en los cielos. Hay una diferencia que podamos haber entendido, que sí nos van a pasar cosas buenas en la tierra, pero sí vamos a sufrir en la tierra. Y las que nos deben causar todo el gozo y toda la esperanza es que Cristo reinará y viene por segunda vez. Así que ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alabanza. Vivir agradecido por lo que Dios hizo y no solamente por lo que Dios hizo, sino también por lo que Él es. Él es el Dios verdadero. La única esperanza que tenemos, el único que tiene palabras de vida es nuestro Señor. Así que regocijémonos en Él, gocémonos en Él. Interesante que en el libro de Hechos no había que darle estudio a las personas para que supieran qué era lo que significa estar gozoso. Así que sea el Espíritu Santo llenándote de su palabra para que vivamos gozosos a pesar de la pandemia, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, que vivamos gozosos en Él. Nuestra esperanza está en el cielo. El Señor sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga rica y abundantemente. Habló su amigo y hermano, Pastor Juan Rodríguez. Domingo estamos reunidos a las 10:30 en el templo, guardando la distancia, todos con mascarilla, ¿verdad? Gracias al Señor. Domingo 10:30 en el templo. Nuestro número o el número de la iglesia o el número mío es el 787-637-0092. La confianza puede llamar. El Señor le bendiga, sea con todos ustedes.